Foro Republicano presenta. Es decir, que entonces parece que hay inflación, dijo Moreno, ¿no? Que para él no existía. Bueno, en realidad finalmente se despertó el monstruo, porque sí, eso es lo cierto. La inflación viene creciendo hace tiempo, y eso lo sabemos muy bien, pero hoy es el principal problema de la Argentina, que en realidad es la principal muestra del problema que tiene Argentina. Porque cuando uno mira la economía, en realidad está bastante bien. Uno mira que la economía está creciendo, posiblemente va a crecer 3,5% este año. Uno mira que los mercados están mejorando, subieron fuertemente los bonos durante los últimos 12 meses. Los mercados internacionales también mejoran, la cosecha de soja va a ser buena, los precios son bastante buenos en las exportaciones. Uno mira realmente la economía y dice, hay un montón de cosas interesantes, positivas. Pero nosotros hace tiempo que venimos señalando que por debajo de la superficie se está carcomiendo la economía. Y lo que va a mostrar que eso es cierto es la inflación, precisamente. Y la inflación es un proceso que tiene distintas etapas. Y es como si fuera un monstruo que actúa de una manera cuando está dormido y de una manera diferente cuando se despierta. Cuando está dormido es como que actúa rezagadamente. Entonces es una inflación adaptativa. La gente no está tan consciente de lo que está ocurriendo. Y ahí tenemos una inflación moderada que puede ser del 2, 4, 5%, que luego empieza una etapa de la inflación alta que llega a estar entre el 5 y el 10%. Cuando pasa del 10% anual, la inflación ya es alta, o muy alta. Pero hoy no está en el 10% anual, que son más o menos las cifras oficiales. Hoy está posiblemente en 3 veces más, 30% anual. Cuando llega el proceso de la inflación al 30% anual, llega a lo que se denomina técnicamente la inflación galopante, que no es que sea un umbral exacto, puede ser 30, puede ser 40%, pero digamos que estamos pasando de una inflación alta a una inflación galopante. La diferencia es cuando la inflación es galopante, la gente es consciente, muy consciente de lo que está pasando, no importa lo que digan las cifras oficiales. Entonces cambia su conducta económica. Cambia su conducta económica, empieza a ser muy consciente, empieza a cambiar su forma de comprar. Empieza a comprar a principio de mes, empieza a darse cuenta que si espera a comprar hasta fin de mes, los precios pueden ser más altos. Empieza a estar cautelosamente a mirar qué pasa con el dólar. Si el dólar está tranquilo, entonces no se preocupa tanto. El día que el dólar se empieza a mover, entonces ya empieza a jugar... Casualmente hoy tocó 90 por primera vez. Hoy tocó 3,90. Sí, 4 va a ser un número psicológicamente importante. Vamos a llegar a un punto que va a superar el récord histórico. Cuando supere ese récord histórico, estamos fuera de las marcas, digamos, y uno va a ir empezando a ver, bueno, ¿qué pasó durante estos años? El dólar se mantuvo quieto y la inflación real estuvo muy por encima del dólar. Eso en algún momento vuelve a corregirse. Ahora, muy bien, el planteo suyo me parece excelente, como ponernos en qué forma se produce la inflación y se va acrecentando. Pero ¿qué genera que, estando los demás indicadores económicos razonablemente bien, se produzca? Es decir, se aumenta el gasto público más allá de lo posible, con respecto a los ingresos. Indudablemente. ¿Cuál es el efecto inflacionario es una mezcla de política monetaria y fiscal. O sea, finalmente es cuánto se imprimen de billetes. Pero cuánto se imprimen de billetes es un lado de la película. Un segundo lado de la película es por qué se imprimen esos billetes. Porque el gasto público es más alto que los ingresos. Pero sobre todo hay que dimensionar no solo porque es más alto que los ingresos, sino porque aumenta el gasto público. Entonces el problema no es que el gasto público es alto, sino que viene creciendo muy rápido. Y viene creciendo muy rápido cuando hay recesión, lo cual en el mundo sería razonable. Cuando hay recesión, los estados tratan de incentivar la economía aumentando más. Pero aquí aumentamos fuertemente el gasto público cuando hay expansión. Y además no mediante la creación de más bienes, sino simplemente en gasto no reproductivo. Correcto. Porque si va a aumentar mayor cantidad de bienes, entonces aumenta la compensación de los billetes. Aumenta el gasto público sobre el PBI. Es decir, sobre la economía total va creciendo el tamaño del Estado. Cada vez hay más gente que vive del Estado. Hoy hay 11 millones de personas que reciben dinero del Estado. Y hay 11 millones de personas que trabajan, con lo cual hay 1 a 1, de forma tal que es cada vez más pesado.
Por supuesto, ¿cómo se financia el Estado? Bueno, ahí vienen los problemas. Primero se financia con impuestos. Ahora, los impuestos vienen creciendo sideralmente, ya hay más de 85 impuestos, con lo cual uno va viendo que te sacan de todos lados. Si uno toma una cuenta de cualquier cosa, va a ver que además están los impuestos. El IVA, los impuestos internos, el ABL, tasas, contribuciones, impuestos son inmensas en Argentina. Estamos hablando del 64,1%. Por supuesto, una gran parte de la economía está en negro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El peso sobre la economía en blanco es muy alto. Claro. Y ya está en un nivel que si aumentamos más los impuestos, no va a aumentar la recaudación. De forma tal que los impuestos ya no sirven para cubrir la brecha. Y entonces empiezan los otros temas. El endeudamiento exterior, por eso se vuelve a ver el tema de la deuda, tratar de volver a entrar en los mercados internacionales. Y luego está manotear de algún lado, manotear del ANSES, tomar como ingresos el dinero que entró del Fondo Monetario, porque siempre hablamos más del fondo, pero cuando nos mandan 2.500 millones de dólares... Sí, que era por el aumento de capital. Por el aumento de capital y están bastante contentos, ¿verdad? Entonces, esos derechos especiales de giro que se llaman, son 2.500 millones que ingresaron el año pasado, se toman dineros del ANSES, es decir, se van cubriendo todo eso. Se toma todas las AFJP que se estatizaron. Parte de ese dinero, se va tomando parte de ese dinero. Pero no alcanza. Y ahí se empieza a imprimir. Y ahí empieza la inflación. Pero como la inflación, como le decía, es un monstruo que actúa de maneras distintas, cuando ya está despierto, y finalmente Moreno tiene que decirlo porque ya es evidente que está despierto. Ya no puede ignorarlo. Es imposible ignorar la inflación. Entonces la gente actúa distinto. Y entonces empieza una carrera, que es lo que vamos a ver los próximos 2 años, entre qué sube más, el dólar, la inflación, las tasas de interés. Y eso que vamos a ir viendo, hoy claramente la inflación está por encima de las tasas de interés y está por encima del dólar. Si eso lleva bastante tiempo, digamos en los próximos 12, 18 meses, que se adelante la inflación al tipo de cambio de las tasas de interés, en algún punto es probable que, y a las tarifas públicas, claro, que están semicongeladas, entonces en algún punto viene el Rodrigazo. Y eso es el temor que van a tener. Ahora, el Rodrigazo ya ocurrió, la inflación ya viene, yo supongo que eso enseña a los gobernantes. Y se me ocurre que más allá de lo que dicen, tienen que estar muy preocupados. De forma tal que saben que la batalla electoral va a ser el fin del 2011. Si mantienen las reglas de juego actuales, se va a llegar a un momento muy complicado a fines del 2011, de modo tal que sería razonable pensar que empiecen a actuar de una manera más prudente. Claro, el ocultamiento se hacía a través de mecanismos totalmente casi de engañismo. Me contaron un episodio concreto. El pollo está costando 13 o 14 pesos el kilo salido de las pollerías, pero Moreno les intimó que el 5% de las ventas le gana 5 pesos el kilo. El 95 se sigue vendiendo 12, pero este es el que se toma en cuenta para la inflación. Sí. Engaña pichanga, como dicen los chicos, ¿no? Sí, pero eso sí, claro, a Doña Rosa, como decía revienta, Bernardo... Claro. Ella compra el pollo de 12 y pico, no el de 5. Es indudable, ellos tienen un sueldo y a fin de mes le alcanzó para comprar determinadas cosas y al mes siguiente compra menos cosas. Sí. Y entonces empieza a haber una puja distributiva muy fuerte, porque no todos actúan igual en la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Los sindicatos que tienen mucho poder, los que están bien organizados, que tienen poder extorsivo contra la sociedad, porque pueden cortar o paralizar el país, entonces esos suben sus sueldos rápidamente. Mientras que el que trabaja en negro o el que no está sindicalizado, entonces es más difícil. Con lo cual hay una transferencia de ingresos entre los que están peor a los trabajadores que están mejor, que son, por ejemplo, los que están con el rubro de Moyano, etcétera. Y lo que está peor es el tiempo que tiene 2 minutitos para decirnos como conclusión qué hacer en 2 minutos. Como conclusión hay que pensar, hay que ponerse a trabajar y pensar muy bien qué se va a hacer después del 2011. Porque hasta el 2011 y el principio del 2012 va a ser muy complicado. Los da por perdidos. No digo por perdidos, pero hay que pensar, como va a haber seguramente un cambio de gobierno, es muy importante estar pensando todos los problemas que vamos a solucionar a partir del 2011. Son muchísimos. Se han ido acumulando muchos problemas. Entonces, hay un problema, nosotros nos concentramos por decir 3 titulares. Un titular que es la democracia certera, no cualquier democracia. Hay que mejorar nuestro tipo de democracia, el sistema electoral, la república, etcétera. Hay un segundo problema muy serio para la gente, y los que están observando este programa lo saben muy bien, que es la seguridad. Nosotros lo llamamos paz interior. Paz interior significa que la gente esté segura que va a tener libertad, seguridad para él y sus hijos, y seguridad para su propiedad, para su vida y para su propiedad.
Eso da una cierta paz interior. Ahí hay que hacer muchas cosas para mejorar eso. Y el tercer capítulo es oportunidades para todos. Y oportunidades para todos implica poner el país en marcha. Poner el país en marcha implica una cantidad enorme de cuestiones que no tenemos tiempo de tocar aquí, pero si me vuelves a invitar, hay que cerrar, sí, porque podemos, nuestro tiempo se va. Es decir, nos dio el grito de alerta y nos dio soluciones posibles. Sin duda. Agustín Echevarne, gracias por esto. Y a ustedes, queridos amigos, Muchas inflación gracias. mediante, gracias. Hasta la semana que viene.